Jóvenes, buenas tardes ya formalmente y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a hacer el resumen de la clase pasada. En la clase pasada estábamos hablando de las deducciones y las retenciones. Las deducciones y retenciones es la cantidad de dinero que se le descuenta al trabajador de la nómina. Hay ciertas deducciones que son permitidas, como las deducciones de seguridad social, del impuesto sobre la renta, pensión alimenticia, las cuotas sindicales, los montos o los créditos que tienen que ver con los préstamos que la empresa haya sido garante, préstamos bancarios que la empresa haya sido garante. Entonces esas son las deducciones que se pueden hacer vía nómina. Ahora bien, hay otras deducciones que también se pueden hacer, como por ejemplo cuando la empresa le presta dinero al trabajador, sí puede hacerlo, sí puede descontar ese dinero, esas cuotas vía nómina, pero con una autorización del trabajador. Igual, por ejemplo, hay empresas que le dan el servicio de farmacia, comprar medicamentos en la farmacia y se lo descuentan poco a poco de su nómina. También eso es posible, pero con una autorización firmada del trabajador. La semana pasada nos detuvimos solamente en la parte de seguridad social. La seguridad social esta retención de seguridad social está establecido en la ley 8701. Solamente aquí vamos a trabajar la parte de las deducciones y retenciones de los trabajadores, porque estamos trabajando con la nómina. Entonces, a los trabajadores se le hace una retención de un 2.87% de su salario, sin incluir horas extraordinarias, para pensiones. 2.87 de su salario ordinario, sin incluir horas extras, para pensiones. Para salud se le hace una retención del 3.04% de su salario sin incluir las horas extraordinarias. Hay unos topes salariales que debemos de fijarnos antes de hacer la retención. Para salud tenemos un tope de 10 salarios mínimos y para pensión tenemos un tope de 20 salarios mínimos. Esos salarios mínimos van cambiando cada 2 años más o menos. O en este año corresponde revisión de salario mínimo. Vamos a ver si realmente la comisión se reúne. Si se reúne el salario y cambian el salario mínimo, entonces ese monto va a cambiar en el mismo momento en que cambien los salarios. No es un monto fijo. Lo que es fijo, sí, es la cantidad de salarios. 10 salarios mínimos como tope para salud y 20 salarios mínimos como tope para pensión. Bien, entonces vimos algunos ejemplos en las clases pasadas de cómo se calcula la seguridad social sin tope y seguridad social con tope. Vamos a seguir viendo esto durante todo este módulo. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, se puede aclarar ahora, pero igual en cualquier momento la vamos a aclarar. De hecho, hoy también vamos a calcular seguridad social en la clase que corresponde al día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, me dejan saber. No hay preguntas, entonces vámonos a la clase correspondiente al día de hoy, que es acerca del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto, es un monto, un tributo que se paga, en este caso, los asalariados, que son los que tienen nómina, que se paga, se les retiene al asalariado, al empleado, según la frecuencia de su nómina. Si su nómina es semanal, se le va a retener semanal. Si su nómina es mensual, se le va a retener mensual. Se paga mes tras mes a impuesto interno, a la DGI. Mes tras mes se paga. Y se le retiene al trabajador dependiendo de la frecuencia de nómina. Entonces, el impuesto sobre la renta, como en su material lo establece,
se le descuenta a los trabajadores cuando tienen un salario a partir de los 34.684, 685. Bien, entonces, sí, Ana. Yo pensaba que usted iba a cambiar la página y usted está todavía en las deducciones. Ah, no, yo no la voy a cambiar la página. Ah, ok. Sí, solamente estoy dando ya así de manera general la teoría y luego nos vamos a la práctica. Bien. Pero todo esto que yo le estoy diciendo está en su material de apoyo. Bien, entonces el impuesto sobre la renta, como les decía, es un tributo, es un monto que se le retiene al trabajador y se paga la DGI de su salario. ¿Cuál es el salario? 34.685 mensual. Todo el que gana a partir de este monto, entonces se le va a descontar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, vamos para allá a explicarle. ¿Cuáles salarios son pasibles del cálculo del impuesto sobre la renta? El salario ordinario, las horas extraordinarias, las horas nocturnas, las comisiones, todo lo que tenga que ver con dinero para el trabajador. A eso se le calcula impuesto sobre la renta. Vamos a ver ahora, hay una tabla que la DGI emite año tras año, todos los años a principio de enero o a final de diciembre. Esa tabla se busca en la página de la DGI para nosotros poder calcular los impuestos correspondientes al año. Entonces, esa tabla tiene desde el 2017 siendo la misma. Esto no quiere decir que va a seguir la misma. Puede ser que cambie y lo que yo le voy a explicar ahora entonces va a cambiar a partir de enero. No se sabe si va a cambiar o va a permanecer igual, pero desde el 2017 tenemos la misma tabla. Y eso es lo que yo le voy a explicar hoy. Un momentito. Ok, aquí ven un archivo de Excel. Sí, profe. Un momento. Vamos a dejar de compartir porque... Un momentito. Ok. Ahora sí. Bien, entonces, como les decía, el aviso de la DGI calcula un impuesto sobre la renta anual. Pero recuerden, el Código de Trabajo dice que la nómina debe ser pagada a más tardar en un mes. Yo no puedo pagarle a un trabajador cada 2 meses, ni cada mes y medio. Lo más que yo puedo durar para pagarle a un trabajador es un mes. Entonces, esa tabla, esa escala que me da la DGI, yo la voy a convertir a mes. Y aquí está convertida a mes. Me parece que en el material de apoyo yo les dejé la anual y la mensual, me parece a mí. Entonces, esta es la tabla mensual, porque con ella es que vamos a trabajar. Vamos a calcular, miren, esta es la escala, vamos a conocerla. Dice aquí que el rango inicial es este monto y el rango final es este monto de aquí. Tenemos, vamos a decir, 1, 2 y 3 escalas. La escala 1, que 34.685 está exento. Bien, como yo le decía ahorita, todo el que gana de 34.685 en adelante va a pagar impuestos. Entonces, los que ganan de 34.685 para abajo no pagan impuesto. No se le va a calcular impuesto. Bien. Entonces, la 1 está exenta. No voy a hacer cálculos. La número 2 es desde todo aquel que gana más de 34.685 hasta
52.027,42. Y se le va a calcular un 15% del excedente de 34.685. En la escala 3, el rango salarial va desde 52.027,42 hasta 72.260. Va a pagar un monto fijo mensual de 2.601,33 y un 20% del excedente de 52.027. La escala 4 va desde el rango salarial 72.260,25 en adelante. Todo el que gana más de 72.260 va a caer en la escala 4. Entonces, esta escala va a pagar 6.448 fijo mensual, más el 25% del excedente de 72.260. Y eso es lo que dice mi escala. Y esa escala es mensual. Bien. Entonces, para calcular el impuesto sobre la renta, debemos primero calcular la seguridad social. La seguridad social está exenta de impuestos sobre la renta. Bien, exenta de impuestos sobre la renta. Por lo que primero tengo que calcular la seguridad social y luego calculo el impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a comenzar con la escala 2. Bien, ¿cuál es la escala 2? ¿Cuál es el rango salarial? ¿Qué me dice, por favor? 34.685. La escala, el rango, por favor. El rango final. El rango, porque el rango comienza en un número y termina en otro. ¿Cuál es el rango de la escala 2? Ok, el inicial 34.685 hasta el final 52.027,42. Muy bien. Entonces, lo primero que hago, tengo una persona aquí con un salario de 38,000 pesos. Entonces, como es mayor de 34.685, ya tengo que calcularle el impuesto, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago con ese salario es calcular la seguridad social. Seguridad social es un salario mensual. Déjame calcular la seguridad social. Para salud, recordarles que es un 3.04%. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer para hacer ese cálculo? Yo voy a decir, voy a borrar esto. Yo voy a decir el salario, 38,000 pesos, como dice aquí, por el porcentaje que voy a retener de salud, seguridad social. Y me da 1.155,20. Para pensión, voy a hacer lo mismo. Voy a coger el salario y lo voy a multiplicar por el porcentaje que le voy a retener al trabajador. Y me da 1.090,60. Y eso es pensión. Entonces, cuando ya yo tengo la seguridad social calculada, me voy a disponer a calcular el salario imponible. ¿Qué es el salario imponible? El salario imponible es sobre el cual yo voy a calcular la seguridad social. Entonces, este trabajador tiene un salario mensual de 38,000 pesos. Pero me dicen por ahí que la seguridad social está exenta de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que no paga impuestos sobre la renta. Entonces, yo voy a descontarle al salario, le voy a descontar la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a restar el salario
de lo que me dio la Seguridad Social. Y eso es lo que se llama salario imponible. Repito, salario imponible es sobre el cual voy a calcular el impuesto sobre la renta, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, entonces primero nosotros vamos a calcular la salud, la pensión y luego que entonces la salud y la pensión se la vamos a restar al salario mensual para entonces sacar el salario imponible. Así es, correcto. Muy Ah, bien. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces, ya yo tengo mi salario imponible, 35.754. Cuando yo tengo ese salario imponible, ¿qué hago? Me voy a la tabla para ver en cuál escala cae. Y vamos a ver quién me dice en cuál escala cae 35.754. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? en la primera. En la primera, En la segunda. en la segunda. Ah, ok, ya que. Sí, Bien, ¿entendiste, Ana? Yo busco sí, lo que 35. Entonces, 35 es mayor de 34.685 y menor de 52.027. okay, fue que vi ahí de arriba y me confundí. También se ve Excelente. un poco pequeño. Está bien. Vamos a ver si lo pongo más grandecito, pero que después se me pierden datos. Muy bien, entonces ya sé cuál es la escala, la 2, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer lo que dice la escala. 15% del excedente de 34.685. Entonces, ¿qué significa excedente? Excedente significa que tengo que restar. Excedente significa lo que resta, lo que queda. Bien, entonces, yo voy a restar mi salario imponible de este monto que me dice la escala 2. Y aquí lo tengo. 35.754,20 menos 34.685. Y ese es el excedente. Pero ¿qué es lo que me dice la tablita? La tabla me dice que el 15 del excedente. Entonces tengo que calcular el 15 del excedente. Vamos a ponerle aquí excedente. El 15 del excedente vamos a calcularlo ahora. ¿Cómo lo calculo? 1.069,20, que es el excedente, por el 15%. Yo digo, para calcularlo, 1.069,20 por el 15%. Y ahí tengo lo que se llama impuesto sobre la renta mensual. Eso es lo que va a pagar ese trabajador mensualmente de impuesto sobre la renta. Entonces, si estoy calculando una nómina, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, yo cojo mi salario imponible y le resto el impuesto sobre la renta y me va a dar el salario neto, lo que ese trabajador va a cobrar. 35.593,82. Su salario es 38, pero va a recibir 35.593, porque lo otro se paga de impuesto. Preguntas de la escala 2. María. Cuando dice buscando el excedente, ¿por qué se le restó esa cantidad? Porque la tabla dice que es el 15 del excedente de 34.685. Y excedente significa lo que queda. Y para tú saber lo que queda, tienes que restar. Si te dan 20,000 pesos y tú gastas 5, ¿cuánto te queda? ¿Cuál es el excedente? Tú haces una resta. ¿Aclarado, María? Sí. Muy bien. ¿Más preguntas?
Más preguntas de la escala 2. Recordarles que ustedes tienen estos videitos también en la plataforma, que pueden verlo tantas veces lo necesiten. Bien, Profe, sí. ¿usted podría explicarme la primera? ¿Cuál es la primera? Espéreme. Si sube la tablita le digo, porque no la... Ok. Sí. Esa, la primera, la de la renta, la de los 34,000. La que dice 1 aquí. Ajá, Ella no. dice la escala equivalente, profe. sí. Equivalente. Aquí, la que dice renta hasta 34.685. Sí. Está exento, no tienes que hacer nada. Ok, No se paga impuesto. ok. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos vamos para la otra escala. María levantó la mano. Adelante, María. Si una cantidad tiene exactamente 52.027.42, ¿se puede poner en la segunda o en la tercera? La segunda. Ok. Muy bien. ¿Algo más? Nos vamos para la escala 3. Se calcula igual, pero me quiero hacerle ejemplos con cada una de las escalas. Bien. Y aquí estamos con la escala 3. Déjenme ponerse un poquito más grande para que ustedes vean. Entonces, la escala 3. Tengo un trabajador con un salario de 57,000 pesos al mes. Lo primero que hago es calcular seguridad social. ¿Cómo calculo la seguridad social? Yo voy a tomar el salario, 57,000, lo voy a multiplicar por el 3.04% para darme lo que tengo que pagar, lo que tiene que pagar el trabajador de salud. Vuelvo y tomo el salario y lo multiplico por el 2.87%, y eso es lo que el empleado se le va a retener de pensión. Luego de que yo haya realizado el cálculo de la seguridad social, busco el salario imponible. El salario imponible es igual a el salario mensual menos la seguridad social. El salario mensual menos seguridad social. Y eso es lo que se llama salario imponible, 53.631,30. Cuando yo tengo el salario imponible, me voy a la tablita y verifico en cuál de esos cae. 53.631. ¿Quién me dice en cuál rango o cae? ¿Cuál es? En la 3. En la 3. En la 3 porque 53.631 es mayor de 52.027 y menor de 72.260. Muy bien. Entonces vamos a ver qué dice la 3. Dice que hay que pagar un monto fijo de 2.601,33 más hay que pagar el 20% del excedente de 52.027. Entonces, ¿qué yo hago con mi salario imponible? Busco, lo primero que tengo que buscar es el excedente. ¿Cómo busco el excedente? Yo tomo mi salario imponible y resto de esta cantidad de 52.027,42. Lo resto. 53.631 menos 52.027. Y esto es lo que se llama excedente. Luego que yo tengo el excedente, entonces voy a calcular lo que dice aquí, el 20% del excedente de 52.027. Lo calculo. ¿Cómo calculo
el 20% del excedente, yo voy a tomar mi excedente, 1.603,88, y lo voy a multiplicar por el 20%. Y eso es lo que me da el 20% del excedente. Pero la tablita dice que en esta escala hay que pagar un monto fijo de 2.601,33. ¿Y qué hago con ese monto? Se lo voy a sumar al cálculo del 20%. Y aquí lo tengo. $2.922,11. Y ese es el impuesto sobre la renta mensual que se le va a descontar, a retener al trabajador. Y para saber cuánto el trabajador va a cobrar, va a recibir el neto a pagar, yo voy a coger mi salario imponible y le voy a restar el impuesto sobre la renta. Y me va a dar el salario neto que ese trabajador va a recibir en su nómina, en el banco, como sea que le paguen en efectivo, pero ese es el monto que va a recibir. Bien, preguntas. Preguntas, jóvenes. Profe, no importa el monto que cobre mensual, siempre se va a aplicar a los porcentajes de esa tablita. Repíteme, por favor. Si no importa el monto que el trabajador cobre, vamos a poner un ejemplo, 600,000 pesos mensual, siempre se va a aplicar al porciento de esta tablita mensual de la escala. Claro que sí, así mismo, como está ahí. Hasta que la deje y lo cambie. Recuerden lo que yo le dije al principio. Todos los años deberá cambiar, pero tenemos desde el 2017 trabajando con esta misma tablita. Si yo leí en el material que todos los años se debe revisar el formulario que sube la DGI. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues vamos a calcular la escala 4. Y vamos a ponerlo un poquito más grande para que puedan ver. Entonces, tenemos un salario de 100,000 pesos. 100,000 pesos mensual. Recuerden siempre que lo primero que se hace es calcular la seguridad social. Calculo mi seguridad social primero. Yo voy a tomar aquí el salario y lo voy a multiplicar por el porcentaje de salud. El salario de 100,000 pesos por el porcentaje de pensión. Recuerden eso siempre, que es salud y pensión. Salud un 3.04 y pensión un 2.87. Cuando yo tengo esto calculado, entonces voy a buscar mi salario imponible, que es igual al salario mensual menos la seguridad social. Aquí lo tenemos. 100,000 menos 3.040 menos 2.870. 100,000 menos 3.040 y 2.870. Y eso 94.090 me da el salario imponible. Cuando yo tengo mi salario imponible, voy a la tabla y reviso a dónde cae. ¿Dónde cae? 94.090.
¿Dónde caen los 24.090? En la escala 4. En la escala 4, porque aquí dice la escala 4 que es mayor de 72.260 con 25, de ahí en adelante. Y no 24.000 es mayor que 72. Bien, entonces la escala 4. ¿Qué dice la escala 4? Que tengo que pagar un monto fijo de 6.648 más el 25% del excedente de 72.260. Busco el excedente. Cojo mi salario imponible y le resto lo que dice aquí, 72.260. Y me da 21.829,75 y eso se llama excedente. Entonces, ¿qué dice la tabla? La tablita dice que tengo que calcular el 25% del excedente. Calculo el 25% del excedente. El excedente es 21.829 por el 25%, que es lo que dice la tabla, me va a dar un monto de 5.457,44. Pero la tablita también dice que hay que pagar un monto fijo de 6.648. ¿Y qué yo hago con eso? Se lo sumo al cálculo que hice. Se lo voy a sumar al cálculo que hice. Y esa persona que tiene un salario de 100,000 pesos mensual va a pagar de impuesto sobre la renta mensual 12.105,44. Impuesto sobre la renta mensual. Y para saber cuánto va a cobrar esa persona, ¿qué yo hago? Yo voy a restar el salario imponible menos el impuesto sobre la renta mensual. Y va a cobrar 81.984. El resto es de impuesto. Y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta de la escala 4? Yo tengo una, profe, pero es de la actividad. ¿De la actividad? No. Más tarde, Rosario. Ok. ¿Preguntas, jóvenes, de aquí? ¿No hay preguntas? Pues vamos a ver que creo que tengo un ejercicio para hacerlo aquí. Aquí. Yo voy a borrar todo esto para que ustedes me ayuden a realizar esto. Ustedes, no sé si se han dado cuenta que yo tengo eso ahí siempre. Por si hay un salario que tenga que ver con eso. Entonces, vamos a borrar aquí. Salud. Pensión. Aquí también vamos a borrar todo eso. Sí. Ok, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 salarios. Vamos a ver si por lo menos hacemos 3 salarios, 3 cálculos, los 5, ¿verdad? Así que voy a necesitar, mientras tanto, 3 personas para que me ayude a calcularlo. Bien, 3 personas. Levantando la mano. Ana, te corresponde 42,000. Muy bien, ¿quién más? Yo puedo hacer.
Rosario, muy bien. 60,000, Rosario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, vamos a comenzar. Ah, bueno, hay más participantes. Tenemos a María. María, te corresponde 80,000. Y ahorita cuando terminemos esos tres, seguimos con estos dos. Bien. Entonces, vamos a poner la tablita por aquí. Porque ese es el chivito, ¿verdad que sí? Como ustedes no dominan esto, ustedes van a tener siempre su tabla a mano. Siempre deben de tener su tablita a mano. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver cómo, ok, déjenme borrar todo esto. Ahí sí. Bien, entonces, Ana, 42,000 pesos. Vamos a comenzar desde el principio. Ok. Aquí, tú me vas diciendo y yo voy trabajando aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos para calcular el impuesto sobre la renta de un salario? Primero vamos a calcular el impuesto que debe pagar de la salud. De la salud, las retenciones, ¿verdad? Ajá. Aportes. ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto era? 3.04. 3.04. Entonces yo digo 42,000 por 3.04%. Muy bien. Luego la pensión, La pensión, ¿cuánto es la pensión? 2.87. 42,000 por 2.87%. Bien. Entonces, yo tengo aquí, vamos a borrar esto. Y ahora, ¿cómo yo calculo el salario imponible? Primero, para calcular el salario imponible, tenemos que restar la salud y la pensión al salario bruto. Muy bien, entonces, tenemos que restar del salario bruto la salud y la pensión. 42,000 menos 1.270. y eso se llama salario imponible. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a la escala para ver a cuál escala pertenece. Vamos a revisar la escala. Aquí nos ponemos, son 39,517. Al segundo rango. Al segundo rango. Entonces, ya sabemos. ¿Qué dice el segundo rango? Desde 34.685 hasta 52.027,42. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando Voy es... a, Ujú. ok, voy a restar el monto que me dio, a restar la pensión y la salud con el rango número 2. Ajá, pero ¿qué rango? ¿Qué monto voy a tomar? Con el 39.517,80 menos 34.685. Muy bien, aquí voy a restar. Los 39, que es el salario imponible, menos esto, que es el salario exento. Y me da 4,832. ¿Y qué hago con eso? A esos 4.832,80 le voy a multiplicar la tasa del 15%. Muy bien, entonces yo voy a coger estos 4,832,80 y le voy a multiplicar la tasa del 15%. Muy bien. Déjame ver qué tengo aquí. Ni idea. Menos. Entonces, muy bien. ¿Qué seguimos? Vamos a poner la tasa. Parece que era eso que yo tenía. Okay. ¿Verdad? Sí. Y aquí vamos a poner esto por esto. Ahora sí.
Muy bien, entonces ese es el impuesto que debe pagar. Y después para el neto, ¿qué tengo que hacer? Entonces sería sumar el impuesto sobre la renta con con el monto fijo. Pero hay que sacar el monto fijo. El monto fijo, vamos a ver, ¿en qué escala tú estás, Ana? Ana? En el 2. ¿Hay monto fijo en escala 2? No. No hay. Entonces sería ya restarle el impuesto sobre la renta al, ¿dónde está? Al salario imponible. Muy bien, excelente. Esto menos 724,92. Así, ¿verdad? Ok. Muy bien, excelente. Entonces seguimos con Rosario. Si tienen pregunta, levanten la mano. Seguimos con Rosario ahora. Rosario, 60,000 pesos. Sí, a los 60 le sacamos el seguro familiar de salud, que es un 3.04%. 3.04%, lo multiplico. Muy bien. Más, también multiplicamos el 60,000 por el 2.87%, que es el AFP. 60,000 por 2.87%. Muy bien. ¿Y ahora? Las dos cantidades se las restamos a 60,000 para poder sacar ¿cómo se llama? El SD, Salario imponible. el imponible, sí. Muy bien, entonces yo voy a coger mis 60,000 y le voy a restar salud y le voy a restar pensión. AFP. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora vamos a la escala. Corresponde a la Vamos. escala número 3. Vamos a la escala, son 56,454. Y tú dices que eso está en la escala aquí. Es mayor de 52,000 y menor de 72. 72. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué hago ahora? Le resto los 56,000 a los 52 para sacar el excedente. 52,027,42. 52,027,42. Entonces, aquí yo voy a buscar mi excedente, salario imponible, menos este monto. Muy bien, ¿qué sigo? Le saco el 20% al El al 20, excedente. porque aquí dice el 20. Ajá. Vamos a poner 20. Aquí le pongo esta cantidad por el 20%. Muy bien. Le sumo los 2,600, que es lo que se va a pagar fijo por el monto que está cobrando. Muy bien, 2,601,33. Eso es un monto fijo. Fijo, ajá. ¿Y ahora? Esa cantidad, o sea, lo que me dio del 20% más el monto fijo, se lo voy a restar a los 50. No, espérame. Tiene que primero lo suma. Ajá, sumarlo. Lo sumo para saber el impuesto. El ¿verdad? monto, ajá, sí. Muy bien. ¿Y después? Lo resto para saber entonces el monto neto que le voy a pagar al empleado. ¿Y de qué le resto? Del monto de los 56,454 que me quedó sacándole al AFP y el seguro. Y eso es lo que esa persona va a cobrar. 52,967. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Muy bien, entonces estamos súper entonces nosotros, ¿sabían? La María ahora le corresponde con el salario de 80,000 pesos. Primero se le va a buscar el porcentaje de seguridad social. Muy bien. El de salud sería 80,000 por 3.04%. Muy bien. Y el de pensión por 2.87%. 80,000 por 2.87%. Muy bien.
Entonces, el salario imponible sería los 80,000 menos el porcentaje de la salud y la pensión. Muy bien, lo sumo. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué se hace El con esta ahí? rango Vamos al rango. sería el cuarto rango. Sería el cuarto porque es mayor de 72,000. Muy bien, entonces. Entonces, a esos 75,000 se le va a restar el excedente, que serían 72,260. O sea, los 75, estamos ahora buscando el excedente. Le resto 72,260. Muy bien, ¿qué más? A esos 3,000 se le va a buscar el porcentaje, que serían 25%. 25, muy bien. ¿Qué hago? Lo multiplica por 25%. Esto por el 25%. Excelente, ¿qué más? Y esa cantidad se le va a restar a los 75,272. ¿Cuál Para cantidad? ¿Cuál cantidad? a la cantidad del impuesto, que son 752. Yo voy a restar 75,272 menos 752. Sí, Pero antes, María, falta un paso. Porque aquí dice, mira, estamos en esta escala, en la 4. Dice que paga fijo 6,648 más el 25% del excedente. Ya calculamos el 25% del excedente. Entonces, tengo que colocarle el monto que paga fijo. Lo voy a colocar aquí, 648. ¿Y cuánto es el impuesto? Entonces, ahí yo voy a sumar lo que calculé, el 25% del excedente, más el monto fijo. Y eso es lo que se va a pagar de impuestos sobre la renta. Y ahora sí, continúa. entonces esos impuestos se le va a restar a Ujú. los 75,272. Bien. Y ese es el monto que el trabajador va a cobrar. Bien. Entonces, me faltan 2 personas. ¿Quiénes se atreven? 2 personas. Joana Abreu, muy bien, me falta otra. ¿Quién se atreve? Soleni, Josmeri, Joana Cruz. ¿Cuál de ustedes? Joana, entonces tú vamos a calcular el de 136 y ya seguimos ahorita con el de 280,000. Muy bien, entonces Joana, vamos a comenzar. Ok, el primero es de salud, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ahí tenemos un tope, hay que poner un tope salarial porque el tope es de 134,820. Entonces tenemos que calcular la salud a partir de ahí. Muy bien. 134,820 por 3,04%. Ok, muy bien. ¿Entendieron lo que dijo Joana? Joana dice que si el salario es 136,000, se pasa del tope. Entonces voy a calcular salud en base al tope establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a coger 134,820 y lo voy a multiplicar por 3,04%. Muy bien, excelente, Joana. ¿Y para pensión, Joana? Para pensión no alcanza el tope, entonces sería 136,000 por 2,87%. Muy bien, 136,000 por 2,87. Importante siempre recordar que el tope para salud es 134,820 y el tope para pensión es 269,640. Muy bien, excelente, Joana. ¿Y qué seguimos? Ahora restamos a los 136,000, le restamos la salud y la pensión. Les restamos salud y les restamos pensión, que es la seguridad social. Ajá. Muy bien. Seguimos. Entonces, el rango inicial
Aquí estaríamos en el cuarto rango, Muy bien. que sería 72.260.25. Excelente. Entonces eso lo restamos, el salario imponible menos el rango inicial. Aquí está, muy bien. El porciento es de 25%. Excelente. ¿Qué sigo haciendo? Ahora calculamos cuánto el excedente por el porciento. El excedente por el porcentaje. Muy bien. ¿Qué más? Ahora ponemos el monto fijo, que es de 6.648, Muy bien. y lo restamos. Lo restamos, ¿verdad? Primero vamos a sumar para saber cuál es el impuesto total que va a pagar ese trabajador. Entonces voy a sumar el impuesto, el cálculo que hice, el 25 del excedente, más el monto fijo. Y ahí tiene 20.582,51. ¿Y ahora? Ahora le restamos el salario imponible menos los 20.582.51. Muy bien. Entonces, ¿cuánto se le va a pagar a ese trabajador? 107.415,77. Excelente. Vamos muy bien. Muy bien. Entonces, me falta uno, el cálculo de este. Por favor, alguien que me ayude a calcularlo. ¿Quién me ayuda? Bueno, pues me toca a mí entonces. Bien, entonces tengo un salario mensual de 280,000 pesos. Primero calculo la seguridad social. Como son salarios altos, voy y reviso mi tope. ¿Cuáles son los topes? Para salud, 134.820. Quiere decir que voy a calcularle salud a ese señor o a esa señora sobre los 134.820 por un 3.04%. Para pensión, voy y reviso de nuevo mi tope. El tope de pensión es 269.640. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a calcularle la pensión, la retención sobre esto, sobre ese monto, 2.87. Y esos son los montos que le voy a retener a ese trabajador que gana 280,000 pesos mensuales. Bien, el salario imponible, voy a restar el salario bruto, 280,000, menos la seguridad social. Y aquí la tenemos. Bien, entonces, cuando yo tengo mi salario imponible, reviso mi tabla y reviso a dónde cae. Me cae en la última porque es mayor de 72.260. Entonces, voy a poner para buscar el excedente. ¿Cómo consigo el excedente? El salario imponible menos lo que me dice la tabla. ¿Cuánto es el porcentaje que dice la tabla? Un 25. ¿Qué hago? Excedente por el 25%. Y ahí yo tengo lo que me da el cálculo, ¿verdad? Pero dice que hay un monto fijo que se debe de pagar de 6.648. Cuando tengo esos dos, los voy a sumar. Y ese señor, señora que gana 280,000 pesos, le van a retener de impuesto 55.623,64. ¿Y cuánto le voy a pagar en la nómina mensual? Voy a restar el salario imponible menos el impuesto sobre la renta. Y ahí a ese señor se le paga 212.539,17. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes?
Pues excelente, muy bien. Ahora vamos a ver eso ya en la nómina. ¿Ustedes recuerdan la nómina que estábamos haciendo la clase pasada? Vamos a ver cómo yo aplico esta parte en la nómina. Un momentito, por favor. Yo voy a borrar todo esto para hacerla completita. Y voy a borrar todo aquí también. Esto es una nómina. Y tengo un salario semanal. Como es una nómina con impuesto, ¿verdad? No le voy a poner nómina de salario bajito. Creo que seguimos viendo el otro documento de Excel. Ah, pues gracias. Un momento. Un momentito. Aquí tengo 3 trabajadores que tienen un salario semanal de 12,000. Un salario semanal de 13,500 y 17,800. Fíjense que ahorita estábamos explicando el impuesto sobre la renta mensual para una nómina mensual. Y aquí le voy a explicar el impuesto sobre la renta para una nómina semanal. Bien. Este señor trabajó 39 horas ordinarias, 5 horas nocturnas, 44 y 5 extra, 44 y 4 extra. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Calcular el salario ordinario por hora. ¿Y cómo lo calculo? Si tenemos el salario semanal, entonces sería nada más dividirlo entre 8. Entre 8. Ah, perdón. Primero entre el día, que ahora mismo no me acuerdo, déjenme buscar la tablita, parece. Ok, muy bien. Es válido. Todo eso es válido, señores. Ustedes busquen su tablita. Dicen por ahí que la imaginación es más importante que el conocimiento. Vamos a esperar. Si alguien sabe, puede decirlo también. Ya la encontré. Ok. Ahora tenemos que dividirlo entre 5.5. 5.5 y eso me va a dar el salario diario. Y después, Ajá. Y eso después dividirlo entre 8. y ahí me da el salario por hora. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? Yo voy a dividir el salario semanal entre 44 porque se trabajan 44 horas a la semana y me da el salario por hora. Ahí tienen 2 formas de hacerlo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con este. Salario por hora. El salario semanal entre 44. Y me da el salario por hora. Vamos a buscar el salario por horas extraordinarias. Yo voy a multiplicar el salario ordinario por 1.35. Salario ordinario por 1.35. Salario ordinario por 1.35. El salario por hora nocturna es igual al salario ordinario por 1.15. Salario ordinario por 1.15. Salario ordinario por 1.15. Bien, una vez ya tengamos eso calculado, podemos calcular el monto de cada salario. ¿Cómo se calcula el monto de cada salario? Yo voy a tomar las horas que trabajó y lo voy a multiplicar por el salario por hora. Ordinario, hora ordinaria por salario ordinario por hora. Horas extraordinarias por salario extraordinario por hora. Horas nocturnas por
salario por hora nocturna. Bien. Horas ordinarias por valor de la hora ordinaria. Horas ordinarias por valor de la hora ordinaria. Horas extraordinarias por valor de las horas extraordinarias. Horas extraordinarias por el valor de la hora extraordinaria. Hora nocturna, no hay, por el valor de la hora nocturna. Hora nocturna por el valor de la hora nocturna. Y ahí ya yo tengo calculado el monto bruto por cada tipo de ingreso o por cada tipo de hora. Ahora yo me dispongo a calcular el monto bruto. El monto bruto es igual a todo lo que se gana. 13.500 más las horas extraordinarias. 17.800 más las horas extraordinarias. Le puedo sumar para que quede en fórmula las horas nocturnas. Y eso fue lo que se ganó cada uno de esos trabajadores bruto. Eso se llama salario bruto ganado. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos de la seguridad social? Que las horas extraordinarias están exentas de seguridad social. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Bueno, yo voy a poner el salario ordinario más el salario nocturno para poder calcular la seguridad social. Salario ordinario más nocturno. Salario ordinario más nocturno. Y con estos montos voy a calcular la seguridad social. La seguridad social quedamos que era 3.04% para salud y 2.87% para pensión. Pero siempre tenemos que fijarnos en los topes salariales. Entonces, vamos a ver. El tope salarial. ¿Cómo yo lo convierto ese salario semanal para saber si llega al tope, si se pasa o si no llega? ¿Qué hago? María. Lo multiplica por 4.33 para tener el monto mensual. Lo multiplico por 4.33, que son las semanas que se trabajan en el mes. Entonces, este tiene un salario de 52,000. ¿Llega a los topes? No, me olvido de eso. 13.500 por 4.33. Tiene un salario de 58. Me olvido del tope. Tiene un salario de 17.800 por 4.33. 77,000. También me olvido de los topes. No tengo que estar pensando en tope para la seguridad social. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar el salario ganado. Esto se llama salario cotizable por esa pensión 2.87%. Perdón, que este es salud. Perdón. El salario ganado por 3.04. El salario ganado por 2.87. Salario ganado por 3.04%. Salario ganado por 2.87%. Salario ganado por 3.04%. Salario ganado por 2.87%. Y ahí ya yo tengo mi seguridad social. Pero para calcular el impuesto sobre la renta, recuerden, tengo que restarle la seguridad social porque la seguridad social está exenta. Vamos a ver. Pero, por otro lado, las horas extraordinarias,
hay que calcularle el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué será mi salario imponible? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién me puede decir cuál es el salario imponible de estos ejemplos? Vamos a ver. Dijimos que la seguridad social está exenta de impuesto y que las horas extraordinarias son pasibles de impuesto, de cálculo de impuesto. Al total ganado le voy a restar la social, le voy a sumar las horas extras. Muy bien, entonces, pero yo puedo coger este bruto, está el total, Rosario. Aquí está el total, total, míralo ahí. Eso 3. Entonces puedo coger este directamente y restarle la seguridad social. Bien, entonces yo voy a coger lo que ganó, el total que se ganó, el total bruto que se ganó, menos la seguridad social. Momento, ¿qué pasó aquí? Lo que se ganó menos la seguridad social. Déjame ver si se puso el L8. 7. Un momento. Lo que se ganó, oh, muy bien. Y aquí, lo que se ganó bruto menos seguridad social. Entonces aquí yo tengo horas, salario ordinario, salario extraordinario y salario nocturno. Tengo aquí para calcular el impuesto sobre la renta. Para calcular la seguridad social tengo salario ordinario y horas nocturnas. Bien. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a disponernos ahora a calcular el impuesto sobre la renta. Les dije que la tablita de la DGI, primero la tenemos, la DGI la emite de manera anual, pero como las nóminas tienen frecuencia semanal, catorcenal, quincenal, mensual, ¿verdad? Yo tengo que trabajarla con una tabla mensual. Ahora bien, mi tabla es mensual, pero mi salario es semanal. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? Multiplicarlo por 4.33, creo. Muy bien, excelente. Voy a multiplicar el salario imponible por 4.33 para yo hacer mi cálculo en base a esto. ¿Verdad? El cálculo de la tablita. Vamos a buscar la tablita un momento. Y vamos a ponerla por aquí. Aquí la voy a poner. Entonces, la renta presunta para esta semana, que voy a hacer el cálculo, es como si fuera de 49.722,50. Y en base a eso es que voy a calcular el impuesto. Vamos a calcular. A ver, no borré esto. Un momento. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir calculando esto por 4.33 y vamos a calcular esto por 4.33. Tenemos 3 salarios que debemos calcular el impuesto sobre la renta. Comencemos con el primero. Cuando yo tengo el salario imponible, todo eso son salario imponible. Salario imponible y salario imponible. Cuando yo lo tengo, me voy a la tabla 49.722 y verifico en cuál escala de esas me cae, en cuál escala cae ese monto de salario. En la segunda. En la segunda escala,
Pues vamos a hacer lo que dice ahí. ¿Y qué dice ahí? Ahí dice que al salario imponible le tengo que buscar el excedente de 34.685. Busco mi excedente. Esto se llama excedente. Y dice aquí que al excedente le saca un 15%. 15%, perdón, 15.037 por el 15%. Y ya ahí terminé. Y ese es el impuesto sobre la renta. Bien, del número 1. Pero ese impuesto sobre la renta es mensual. Es mensual, pero yo tengo mi nómina semanal. Tengo mi nómina semanal. ¿Y qué hago para saber cuánto voy a retenerle a ese trabajador de impuestos sobre la renta semanal? ¿Qué hago? María. Dividirlo entre 4.33. Dividirlo entre 4.33. Y esto se llama impuesto sobre la renta semanal. Y ese monto es el que yo le voy a retener al trabajador. 520,93. Bien. Entonces vamos a seguir con el próximo. 63.967,84. ¿Qué hago? Cuando tengo ese monto ya el salario imponible, me voy a la tablita y reviso 63.000. ¿Dónde cae 63? Cae aquí en la tercera. Es mayor de 52 y menor de 72. Y dice que paga un monto fijo de 2.601 más el 20% del excedente de 52.027. Lo primero que hago es buscar el excedente. Y ahí tengo mi excedente. Al excedente dice aquí 20 del excedente. Le voy a buscar el 20%. Y yo digo, mi excedente por el 20%. Eso se llama excedente. Y aquí, impuestos de la renta mensual. Y como mi nómina es semanal, lo divido entre 4.33 y me da el impuesto sobre la renta semanal. 551,52. 551,52. Bien. Y ahora vamos a calcular el tercer salario. María, adelante. Profe, usted no le sumó la paga. Ay, gracias. Thank you. El monto fijo me faltó. Qué bueno que me lo acordaste. El monto fijo del 20% son 2.601,33. Sumo esos dos montos y me da 4.989,31. Y este sí es el impuesto sobre la renta mensual. Lo divido entre 4.33 y me da el impuesto sobre la renta semanal. 1.152,29. Gracias. Y vamos a seguir con el próximo, 81.978,01. Cuando tengo mi salario imponible, me voy a la tabla. 81.000 es mayor de 72.000. Entonces, ese salario cae en esta escala, en esa escala, en la 4.
¿Qué yo voy a hacer? Voy a buscar el excedente, que es lo primero que se hace. Y tengo el excedente. A ese excedente me dice la tablita que son 25%. Mi excedente por el 25%. Pero dice que hay un monto fijo de 6.648. 6.648 que debe de pagar. Sumo esos dos valores. Y me da 9.077,44. Y eso se llama impuesto sobre la renta mensual. Para saber el impuesto sobre la renta semanal, lo voy a dividir por 4.33. Y 2.096,41. 2.096,41. Y ese es el impuesto sobre la renta semanal. Ahora bien, ¿cómo yo tengo mi total neto ganado? ¿Qué yo voy a hacer? Yo puedo aquí sumar todas las deducciones, ¿verdad? Las deducciones son la ARS, la AFP y el impuesto sobre la renta. La sumo. Y el total neto ganado, ¿de dónde yo lo voy a sacar? Del bruto menos las deducciones. Del bruto menos las deducciones. ¿Verdad? Y me da. Ahora bien, quiero que me digan de qué otra manera, ahí como está este formato, yo puedo conseguir ese mismo valor. Vamos a ver. Lo hicimos ahorita. ¿Cómo yo puedo? Del imponible restándole de impuestos internos. El imponible. Tomar el salario imponible y restarle el impuesto sobre la renta. Y ahí está. Y da lo mismo. Muy bien. Excelente. Excelente. Parece que ustedes estudiaron mucho, ¿eh? Son dos cálculos. Y miren, ahí me da lo mismo. Y este es el total ganado por cada uno de los empleados. Neto, total neto ganado por cada uno de los empleados. Y ahí hay una nómina semanal realizada. ¿Preguntas? Esta se lleva un paso más porque es una nómina semanal y el impuesto hay que calcularlo mensual. Pero es un paso nada más que se agrega. Si usted maneja el impuesto, esto no se le va a hacer, no se le va a dificultar. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues bien, entonces vamos a ver la pregunta que tenía, no sé si era Rosario, con relación a la tarea que yo le dejé el miércoles. Rosario, ¿eras tú? O no recuerdo quién era. Sí. Que si el monto que está en el salario imponible, salario imponible de impuestos internos es en base a mensual. Vamos a buscar la tarea. Un momentito, por favor. Está la tarea. Esa es la 2, ¿verdad? La 3.3. Sí, ahora mismo. Sí, de actividad 2, sí. Ok. Ya, ese está fácil porque yo le dejé una guía. Ese está fácil porque le dejé una guía también, ¿verdad? En la actividad 3, aquí.
Sí, que si esos montos están en base mensual o es anual. Ese es mensual. Ah, ok. No, lo que pasa es que yo la hice en base a los videos que yo vi, las explicaciones. Entonces yo quería confirmar, pues yo lo hice en base a mensual. Ok, esa es mensual. Ah, ok. Recordarle aquí, como les recordé la otra vez, que para sacar, bueno, que dice imponible, ya ahí tienen menos la deducción de la TCS, no me había dado cuenta. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas de eso? Eso no, yo quiero de la primera. De esta. No, de la primera tarea que usted dejó de esa no, de la otra, de la del Ok. lunes. Perfecto, vamos a buscar. Si usted pudiera explicarme, aunque sea una de las del A primer ver. ejercicio. No te preocupes, aquí va. Esta. Ajá. Ok, esa, Rosario, para tú hacer esa tarea tienes que tener la tablita a mano. ¿Tú sabes cuál es la tablita? Solemni, profe. Ah, Solemni, perdón. Solemni, ¿tú sabes cuál es la tablita? Sí, sí. Ok, con esa tablita a mano tú haces esa. ¿Qué tienen que hacer aquí? Si te dan un salario mensual y te están pidiendo el salario quincenal, ¿cuántas quincenas tiene el mes? 11.11. No, quincena. ¿Cuántas quincenas tiene el mes? 2. 2. Entonces, para tú saber cuál es el salario quincenal, tú vas a dividir el salario mensual entre 2. Okay. El salario por semana. Si te dan el salario mensual, ¿qué tú tienes que hacer para conocer el salario semanal? Busca en la tablita. Semanal. Mensual. Ajá. Dividirlo entre 4.33. Entonces yo voy a decir 15,000 entre 4.33. Ahora bien, me dan el salario mensual y lo quieren saber por día. Busca la tablita. Por día. Sí. Serían 5.5. 5.5. Recuerda que el salario mensual, revisa eso bien. ¿Cómo fue? El salario que te están dando es mensual. Sí. Ajá. 5.5 son los días que tiene la semana. 23.83. 15,000 entre 23.83. ¿Y el salario por hora? Entre 8. ¿Qué cosa entre 8? 15,000. 15,000 es mensual. Busca la tablita. Repítame la pregunta, profe. Yo puedo coger, Solemni, yo puedo coger el resultado de esta y la divido entre 8. Y ahí sí me va a dar el salario por hora. Entonces, para saber si te dan el salario mensual y tú quieres saber el salario por hora, tú vas a decir el salario mensual entre 23.83. Y luego lo que te dé entre 8. Y ahí te va a dar el salario por hora. Ok. ¿Entendido? Sí. Así tú lo vas a hacer todas. Ok. Explíqueme una de las de abajo, por favor. De esta, Sí. vamos a ver, aquí te dan el salario por hora. Ujú. Por hora ordinario, ¿verdad? Hora ordinaria. Sí. Y te están pidiendo el salario por horas extraordinarias más de 44 y menos de 68 y más de 68. Pero Ok. también te piden el salario por hora nocturna y el salario por hora feriada. Todo eso te están pidiendo. Para tú saber el salario por hora extra más de 44 y menos de 68, tú vas a tomar tu salario por hora y lo vas a multiplicar por el porcentaje. Lo puedes hacer de la siguiente manera. 78.68, que es la hora ordinaria, por el 35. Lo que te dé, se lo vas a sumar
al 78,68, al salario por hora ordinaria. Míralo aquí. Ok. Pero una forma más rápida, después que tú domines todo, es 78,68 por 1.35. Y ahí te va a dar un resultado. ¿Entendido? Sí, pero ¿y en salario por hora extra? El 2. El 2. Entonces, el salario por horas extra, como yo les dije que le llamo 2, son a partir de 68 horas en la semana. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de pago de ese tipo de horas? Ese tipo de horas se pagan por encima del 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi salario por hora ordinaria lo voy a multiplicar por 100%. ¿Y cuánto me va a dar? Me va a dar 78,68. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a sumárselo a mi salario por hora ordinaria. Entonces, 78,68. Vamos a ver. 78,68 más 78,68 me da 157,36. Una forma más rápida y fácil, es decir, 78,68 por 2. Y me da 157,36. Ahí, ¿verdad? El salario por hora nocturna. El salario por hora nocturna se paga por encima de un 15%. Entonces aquí yo voy a multiplicar por 15%. 78,68 por el 15%. Y eso me da 11,80. Y aquí, esos 11,80 se los voy a sumar al salario por hora ordinaria. Okay. Yo tengo que dejar esa formulita que usted tiene ahí. No. Solamente el resultado. Ajá. Entonces, una forma más rápida de hacerlo es multiplicando la hora ordinaria por 1.15. Con 48. Bien, el salario por hora feriada, ¿cómo se paga? Se paga por encima de un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a calcularle el 100% a mi salario por hora ordinaria y se lo voy a sumar. Entonces, habíamos dicho que el salario por hora feriada, el salario por hora en descanso semanal y el salario por horas extras cuando son más de 68 horas, se paga de la misma manera, se calcula de la misma manera. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo lo voy a copiar, copy. Y lo voy a poner aquí. Bien. ¿Preguntas? No. No, muy bien. Bien, excelente. Bueno, ahí le dejo yo eso a ustedes para que puedan hacer su tarea si no la han hecho. Okay, bien. ¿Algo más? Otra cosa, profe, es sobre... Sí, Rosa. No se escucha, Rosario. Pero entonces, ¿qué dice? No se Que escucha. calcule el impuesto sobre la renta. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ok, dice, calcula el impuesto sobre la renta tomando que debe realizar la retención de seguridad social. Pero entonces él dice salario imponible. El salario imponible ya es cuando eso ya fue lo que le tiene dije la ahorita. cara. Sí, eso fue lo que le dije ahorita, que pensé que no decía salario imponible. Ya ahí no tienen que calcularle seguridad social.
Ah, ok. Y ahora fue que caí en cuenta también. Está bien, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Tenemos más tareas en este módulo. Una tareita. En este módulo. Uf, ahora que falta. Porque por lo que yo vi ¿cómo que se dice? En el cronograma, Ajá. son como 5 tareas. Sí. Le faltan más tareas. De hecho, le voy a dejar una tarea pequeña de la nómina, ya haciendo todo lo que hemos explicado, ¿verdad? Conjugándolo, para ver si entienden la nómina regular, que fue lo que yo le expliqué ahora con ese ejemplo de esos 3 empleados. Pero es cortito, que yo le voy a dejar una tareita para que la puedan terminar todo en el fin de semana. Y ya para la semana que viene, entonces, vamos a continuar con las nóminas de salario de Navidad, de vacaciones, de prestaciones laborales y de participación en los beneficios. 4 nóminas. Vamos a ver 2 el lunes y 2 el miércoles. Dios mediante. Ok. Pero ya ustedes manejan esto. Y esta es la base. Si manejan esto, ya lo que viene es rápido, fácil. Ustedes van a ver. Ustedes lo verán. Muy fácil. Esto es lo más complicado y me di cuenta que parece que ustedes leyeron su material porque según íbamos explicando y ustedes comprendieron. Me di cuenta de eso. Pero si ustedes tienen cualquier duda, laguna, sigan leyendo, vean los videos, que las explicaciones están muy claras. ¿Algo más? Déjame ver un momento. No. Bien. Entonces, yo lo que voy a dejarle, yo les voy a dejar una tarea, como les dije, pero en Excel. Yo se lo voy a dejar ahí en Excel para que usted, y le voy a poner la plantilla, la imagen de la escala, se la voy a poner ahí mismo y le voy a poner también los topes salariales de seguridad social y para que usted me haga todos los cálculos de una nómina, pero con unos cuantos empleados solamente. Profe, ¿puede repetir? Porque se me cortó aquí con el internet, está un poco mal. Claro, que yo les voy a dejar una tarea de una nómina completa. En Excel, se la voy a dejar en Excel, le voy a poner en ese mismo archivo la imagen de las escalas salariales, de las escalas del impuesto, y también le voy a poner los topes salariales para seguridad social, para que sea más fácil para ustedes. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Y ya saben, pónganse a trabajar. Cualquier cosa me dejan saber. Si tienen alguna duda, y tan pronto como pueda, yo le voy a responder. Y nada, muchísimas gracias, que duerman bien y nos vemos el lunes. Y vamos a terminar más o menos también como a esta hora también el lunes para aprovechar la clase que no voy a poder a estar el viernes. Bien, así que muchísimas gracias y que duerman bien. Feliz noche. Igual. Gracias.